hacemos la oración principal. Nos arrodillamos para que comencemos invocando la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento en el cual estamos reunidos para poder estudiar tu palabra. Danos concentración, atención, objetividad para que podamos comprender lo maravilloso de tu palabra. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Perdónanos nuestras flaquezas, nuestras imperfecciones de carácter. Perdónanos si te hemos ofendido en cualquier cosa, en palabra, pensamiento, conducta o sentimiento, Padre. Ahora te pedimos, por favor, que todos nosotros podamos introducirnos en este estudio bíblico para poder dejar en claro muchas cosas. Quédate con nosotros y también te pedimos por los hermanos en todo el mundo que están estudiando tu palabra y que escuchan estas clases bíblicas. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy llegamos a la clase número 19, que se llama La validación del principio de día por año en la profecía bíblica, quinta parte, ¿verdad? ¿Tercera o quinta parte? Creo que es quinta parte, bien. La validación del principio de día por año en la profecía bíblica, quinta parte. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido llegar hasta la quinta parte de esta sección. Gracias a Dios hemos podido llegar a la clase número 19. Son bastantes clases para lo que tienen que ver con respecto al tema del santuario. Entonces le pedimos a Dios concentración porque es muy importante las cosas que nosotros tenemos que estudiar. Y ojalá que los hermanos que nos están escuchando en todo el mundo realmente le puedan servir los dones que Dios nos ha dado para poder investigar su palabra. Y ojalá que en esta noche salgamos mucho más edificados en la fe y mucho más fortalecidos en la fe. Que Dios nos ayude a estar firmes y que podamos salir del estado de tibieza en el cual nosotros nos encontramos hoy en día. Pidámosle a Dios que lleguemos a ser calientes, fervientes, con el fuego del Espíritu de Dios, para dar al mundo un testimonio que realmente sea correcto en nosotros. Todos tenemos problemas, todos tenemos flaquezas, todos tenemos dudas que a veces pasan por nuestra cabeza, pero el estudiar estas verdades nos ayuda a aferrarnos completamente de Cristo. Que Dios nos ayude a poder entender estas clases. Habíamos dejado en claro en las clases anteriores cómo se critica el principio de día por año cuando otras iglesias ven lo que nosotros hacemos. Cuando otras iglesias ven lo que nosotros interpretamos, se burlan y dicen que eso es un invento nuestro. Y hoy voy a volver a hacer lo que hice ayer. Voy a terminar de explicar por qué los 1000 años no se le aplica el principio de día por año. Y voy a terminar de responder y de defender algunos ataques que nos hacen a nosotros como adventistas. Para los hermanos que no han venido a la clase que hemos dado ayer, yo les pido por favor de que traten de conseguir las clases para que puedan realmente estudiarlas y bueno, repasarla en todo lo que tiene que ver con lo que venimos estudiando. Pero antes yo les quiero leer una información que tengo acá en la computadora, que ustedes lo pueden sacar de un foro que se llama Foro Adventista del Séptimo Día. Así yo la saqué de ahí, me pareció interesante lo que presenta nuestra iglesia con respecto a esto. Y es interesante, hermanos. Pregunta 2 dice, ¿por qué ahora un grupo de detractores dicen que esto es un invento de los adventistas? ¿Por qué los protestantes lo usaban? Etcétera, etcétera. Y noten lo que dice, hermanos. Benjamín ben Moisés Naabendi, un judío persa, fue el primero en identificar, y noten, hermanos, fue el primero en identificar los 2300 días como 2300 años en el siglo IX. ¿Se dan cuenta? No es un invento de los adventistas. Y en el siglo IX ni existían los adventistas. Según la historia, hermanos, y les confieso algo hermoso que me está pasando en mi experiencia personal espiritual. Estoy aprendiendo a manejar técnicamente la historia, que era algo que a mí nunca me había gustado. A mí nunca me había gustado la historia.
y ahora he aprendido a manejarla técnicamente, es decir, a poder sacar la información de la historia que a mí me hace falta y a poder diagramarla. Dios me ha mostrado, después de orar mucho, cómo puedo utilizar la herramienta de la historia. ¿Por qué? Porque yo antes la leía, pero no sabía cómo manejar esa herramienta, y gracias a Dios se cumple lo que dice, que aquel que lleva fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Y la historia es una herramienta poderosa para saber cuándo otras personas están mintiendo. Porque cuando alguien te saca fundamento histórico, tú también vas y descubres en el mismo fundamento histórico que estaban mintiendo. Entonces, aquí dice que Benjamín ben Moisés Neabendi, un judío persa, fue el primero en identificar los 2300 días como 2300 años. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo sigo leyendo, otros judíos siguieron su misma línea de pensamiento, aunque variaban en cuanto a las fechas. Joan Petri, año 1718-1792, reformador alemán y pastor, y el primero en dar comienzo a las 70 semanas y a los 2300 días en forma sincronizada. Famoso Joan Petri. Ya cuando estudien las profecías también se van a dar cuenta de eso. Joan Petri, 1718-1792, reformador alemán y pastor, y el primero en dar comienzo a las 70 semanas y a los 2300 días en forma sincronizada. Algunas de sus fechas no concordaban con la de otros, pero ya aplicaba el principio de día por año. François Dujon, 1545 a 1602, líder hugonote, abogado, teólogo y predicador, ya le aplicaba el principio de día por año. Noten que no eran ningunos tontos, eran pastores, reformadores, abogados, teólogos, predicadores, profesionales, y ya aplicaban el principio de día por año, hermanos. Dio su interpretación acerca del principio. Los días son comúnmente tomados como años, utilizando el ejemplo de los profetas Ezequiel y Daniel. Qué interesante, ¿no? Después hay otro, George Nigrinus, 1530-1602, teólogo evangélico y maestro exégeta de las profecías. En sus discusiones con los jesuitas respecto a los 3 años y medio o 1260 años, citaban a Tertuliano, indicando que Roma pagana daba paso al anticristo. Combatió a los jesuitas porque enseñaban que el papado había existido por siglos y no era posible identificarlo con el anticristo de la profecía. Los períodos proféticos de 42 meses, 1260 días, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, de acuerdo con Ezequiel capítulo 4, es decir, un día equivale a un año, decía él. Así decía este personaje, ¿no? George Nigrinus. Un día equivale a un año, decía él. John Napier, también lo tiene que haber sentido. John Napier, 1550-1617, matemático escocés. Cuando leen yo ahora me acuerdo, yo tengo unos tomos sobre cálculo infinitesimal, que había estado leyendo una vez la filosofía de los números, y ahí habla también, y en otros libros de matemáticas se lo menciona mucho también a John Napier. Matemático escocés, inventor del logaritmo, introdujo el uso del punto decimal, inventó mecanismos para la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Decía acerca del principio de día por año: los días proféticos, semanas, meses y años comunes en las profecías deben tomarse como días años. Qué interesante, ¿no? John Cotton, aquí está otro personaje. John Cotton, 1584-1652. Tomen nota, hermanos. John Cotton, 1584-1652, de Massachusetts. Primer expositor puritano del Nuevo Mundo. Con él, la interpretación profética comenzó en Estados Unidos con un claro reconocimiento del principio de día por año. Aquí viene otro, Aaron Burr,
1716, 1757. Repito, Aaron Burr, 1716, 1757. Ministro presbiteriano de Connecticut, escribió: los números 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, son como escalera que conduce al mismo evento, la duración del poder perseguidor de la bestia. Mientras la iglesia está en el desierto, los ministros fieles de Dios predicarán la profecía vestidos de cilicio. ¿Se dan cuenta, hermanos, la cantidad de personajes? Reformadores protestantes estaban bien establecidos en la verdad del principio día por año. La contrarreforma católica atacó directamente este principio. ¿Cuándo no? Porque ustedes saben que vino, hermanos, ¿se acuerdan? La reforma protestante en el año 1517. Y en el año 1542, ¿qué viene? El Concilio de Trento. ¿Y para qué fue destinado el Concilio de Trento, que fue una artimaña de la Iglesia Católica? Fue para hacer la contrarreforma. Y se atacó. Atacar el principio de día por año es una ideología católica. Católica, hermanos. Y cuando hay adventistas que se quieren salir del principio de día por año, están siguiendo el principio de la contrarreforma. Y aquí dice, hermanos, algo sumamente interesante, ¿no? Los reformadores protestantes estaban bien establecidos en la verdad del principio de día por año. La contrarreforma católica atacó directamente este principio. ¿Cuándo no, hermanos? El cuerno pequeño. ¿Cuándo no Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, hermanos? Sigue diciendo: Robert Bellarmine, jesuita, cardenal y teólogo, opositor de la Reforma y sus doctrinas, reconocido por la Iglesia Católica como su máximo defensor. Bueno, Robert Bellarmine entró en la Sociedad de Jesús en 1560. Bellarmine atacó directamente el principio de día por año. La mayoría de los ataques contra este principio hoy tienen sus raíces en él y sus argumentos. Mírenlo, les vuelvo a nombrar este nombre, hermanos queridos. Robert Bellarmine. Bellarmine se escribe. Robert Bellarmine. Entró en la Sociedad de Jesús en 1560 y Bellarmine atacó directamente el principio día por año. La mayoría de los ataques contra este principio hoy tienen sus raíces en él y sus argumentos. Lo más increíble ha sido que hoy son los protestantes quienes aceptan sus posiciones. Hoy en día los protestantes, que deberían haber continuado con la protesta contra la Iglesia de Roma, han terminado aceptando el ataque que Robert Bellarmine hace contra el principio de día por año. Y esto es, hermanos, informe y fundamento histórico. Bueno, Porfirio, hermanos, 232 al 303, un neoplatónico opuesto al cristianismo. Es el primero que dató en el siglo II el libro de Daniel utilizando el principio de día por año. Qué interesante, ¿no? Porfirio introdujo la idea de que el cuerno pequeño de Daniel 7 era Antíoco Epífanes del siglo II antes de Cristo. Aunque Josefo lo hubiera aplicado a Antíoco, pero fue Porfirio el que hizo revivir esos viejos argumentos. Jerónimo, traductor de la Vulgata, último que expuso las profecías de Daniel antes de la Edad Media. Ahora, Jerónimo, vamos a Jerónimo. Escribió en el siglo V para refutar los argumentos de Porfirio. Identificó a las bestias de Daniel 7 con los metales de Daniel capítulo 2. Mencionó por nombre a varias de las divisiones de Roma. Por ejemplo, los vándalos, sajones, burgundios, los alemanes, etc. Declaró que el cuerno pequeño no era Antíoco, sino el anticristo. Bueno, ya se van acercando cada vez más a la interpretación, ¿no? Etc. Desde la época de la Reforma Protestante hasta el siglo XIX,
Este era el método aceptado para la interpretación del Apocalipsis y Daniel. Ezequiel 4, 4 al 6 ya lo conocen, es lo que habla del principio de día por año. Números 14, 33 y 34 también habla del principio de día por año. Levítico 25, 1 al 7 también. Los años sabáticos también. Para el año 1800, el principio de día por año estaba definitivamente aceptado. ¿Se va entendiendo, hermanos? Un día equivale a un año. Para el año 1800, el principio de día por año estaba definitivamente aceptado. Adam Hood Borwell, 1790-1849, un misionero del Canadá, decía que no era necesario discutirlo o tratar de probarlo. Para 1826 comenzaron los ataques contra este principio, solo que eran los propios protestantes atacándolo en sus iglesias porque deseaban regresar a Roma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otro personaje, Alexander Cate. Alexander Cate, 1791-1880, un escocés versado en las profecías, escribió en respuesta de estos ataques una de las más interesantes defensas del principio de día por año para combatir los engaños del futurismo. Día por año en el movimiento adventista ahora, y ya entramos al principio de día por año en el movimiento adventista. Thomas R. Byrks, 1810-1883. Repito, Thomas R. Byrks, 1810-1833. Teólogo. Produjo el más importante trabajo sobre el principio día por año durante el gran despertar del siglo XIX. William Miller, Guillermo Miller, 1782-1849. Entre 1816 y 1818 dedicó estos años a estudiar la profecía de las 70 semanas, los 1260 días, etc., utilizando el principio de día por año. Los adventistas y Miller no estaban solos en esto, cuando estaban utilizando los principios que se usaban en el mundo cristiano ya durante siglos. Por último, Newton, lo conocen a Newton, ¿verdad? Bueno, sostenía que los días de Daniel son años. Disculpen, hermanos, que por ahí me trabo un poquito en la lectura, lo que pasa es que estoy leyendo de la computadora y mi vista no es muy buena. Sostenía que los días de Daniel son años. Él aplicó este principio a las 70 semanas y a los 3 tiempos y medio de la apostasía. Newton aclara que el día profético es un año solar y que un tiempo en la profecía es también equivalente a un año solar. Aunque dijo otras cosas que no todos están de acuerdo, pero es interesante lo que dijo una mente maestra de hoy en día sobre los días, años. ¿Se entiende, hermanos? Bien. ¿A qué quería llegar con esto? Yo les he leído un poquito de información histórica para terminar de cerrar ya de una vez por todas con todo lo que venimos enseñando con respecto a este tema. Les acabo de mostrar historia, grandes personajes, grandes científicos, grandes teólogos, grandes profesionales decían que el principio de día por año estaba bien y que era bíblico y que había que aplicarlo a las profecías de la Biblia. Nada más que ellos se basaban en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, por ahí de vez en cuando en el libro de Números, pero nosotros en todas estas clases lo hemos mostrado casi en todos los libros de la Biblia. Y no le quiero seguir mencionando más porque ya, hermanos, no vamos a tener tiempo. Pero básicamente ahí, hermanos, eso era todo lo que yo les quería mostrar y tenemos que ver ahora un poquito de Biblia para defender lo que tiene que ver con lo que nos toca estudiar en esta noche. Habíamos estado viendo en Apocalipsis capítulo 20 por qué los 1000 años, o mejor dicho, a la profecía de los 1000 años, no hay que aplicarle el principio de día por año. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 8, lo habíamos leído anoche y dice lo siguiente.
Dice así: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, ahí aparecemos nosotros, en el versículo 4 aparecemos nosotros, que somos lo que vamos a experimentar la profecía, la vamos a vivir en carne propia, por lo tanto entendemos que va a ser literal y que no hay que traducirla. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Esos somos nosotros, que cuando estemos en el juicio veremos cara a cara, y conoceremos como somos conocidos. Y ya no conoceremos en parte, sino que conoceremos cara a cara y estaremos en el cielo. Y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí tenemos la profecía de los 1000 años. Pero el versículo 4, hermanos, Apocalipsis 24, es sumamente importante, porque allí se describe a los que les fue dado juicio. Ahí se describe a los que están salvados. Ahí se describe a los que van a estar en el cielo. Ahí se describe a los que van a estar con Cristo. Ahí se describe a los que van a jugar con Cristo. Y ellos son los que verán cara a cara. Ellos son los que ya conocerán plenamente, los que conocerán como son conocidos. Por eso hay que ir estudiándola detalladamente a la profecía. El versículo 4 en Apocalipsis 20 te habla de cristianos que conocerán plenamente las cosas, y por lo tanto para ellos el profetizar en parte y el conocer en partes se habrá acabado. Porque si en el cielo conocemos en parte y profetizamos en parte, ¿cómo vamos a juzgar? Digamos que yo me salvo y ustedes todos se pierden, y yo estoy en el cielo y tengo que juzgarlo. ¿Y cómo lo voy a juzgar si conozco en parte y profetizo en parte? Voy a juzgar mal. Hay que conocer bien en el cielo para poder juzgar el caso de los perdidos. Y si yo me pierdo y ustedes se salvan, ¿cómo van a juzgar correctamente mi vida, los secretos de mi vida pública y mi vida privada, si no conocen completamente las cosas? ¿Con qué capacidad van a juzgar? Bueno, hay que razonar mucho, y les voy explicando algo. Cuando ustedes estudien la Biblia, hermanos, tienen que ser muy analíticos. Tienen que analizar cada palabrita, cada coma, cada punto, cada frase, todo el contexto y la comparación de texto con texto para no caer en el error. Por eso es que yo por ahí reniego cuando vienen algunos grupos disidentes que se creen muy pícaros y atacan a la iglesia, y dicen que la iglesia adventista es Babilonia y que no sirve y que ninguno sirve y que ellos solos son los únicos que sirven. Sin embargo, noten lo que pasa con los grupos disidentes. Ellos que hablan de la perfección no reflejan el carácter de Cristo. Y es interesante en lo que yo me voy a detener acá. La mayoría de los grupos disidentes que yo he conocido que atacan a la iglesia son fornicarios, son adúlteros, son separados, son casados 2 veces, 3 veces, 4 veces, no reflejan el carácter de Jesús, viven criticando a la iglesia, siempre andan amargados,
no tienen una familia bien constituida, no tienen potencia del Espíritu Santo para predicar, no ganan almas para Cristo, lo único que hacen es sacar gente de la iglesia, pero almas que no conozcan la verdad no las ganan. Te acabo de dar un montón de fundamento lógico que te hace ver que cómo puede ser que ellos tengan la verdad. Y de paso te comento otra lógica. Si tú eres una persona con mediano coeficiente intelectual se va a dar cuenta que están equivocados. Y yo el otro día le planteaba un razonamiento a un hermano con el cual yo hablaba. ¿Cómo puede ser que hay gente que según ellos conocen la verdad en el seno de la iglesia adventista y se van para afuera? No tiene lógica. ¿O cómo puede ser que se han ido de la iglesia adventista y afuera han conocido la verdad? ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de verdad? ¿Qué tipo de verdad es esta que te saca de la iglesia? ¿O qué tipo de verdad es esta que la conoces fuera de la iglesia? La verdad nunca te saca fuera de la iglesia y la verdad nunca se la conoce fuera de la iglesia. Yo no puedo decir, ay, ¿saben qué? Yo estaba en mi casa y bajó un ángel y me mostró toda la verdad adventista, pero yo no entro a la iglesia adventista. No, si se aparece un ángel me va a decir, ve al pueblo de Dios donde está el pueblo de Dios. ¿Qué tipo de verdad es esa que tú la conoces y te lleva afuera? ¿O qué tipo de verdad es esa que tú te vas afuera y afuera la conoces? Yo voy a dar un estudio dentro de poco que se llama la psicología que utilizan los grupos separatistas. ¿Sí? Y vamos a entender el comportamiento que ellos tienen y por qué está tan equivocado y por qué no son tan pícaros como creen. Ellos usan fundamento bíblico, fundamento del espíritu de profecía y fundamento extra bíblico histórico. Bueno, para sorpresa de ellos, no van a poder creer cuando yo les muestre fundamento bíblico, fundamento del espíritu de profecía y fundamento extra bíblico histórico. Pero bien, volviendo a esta clase amena que estamos teniendo, que veo que estamos bien tranquilos y estamos bien concentrados, cuando uno lee la profecía del milenio en Apocalipsis capítulo 20, es clara que se refiere a 1000 años porque la misma Biblia, el mismo capítulo, el mismo relato te dice 1000 años y hasta 1000 años y hasta 1000 años y hasta 1000 años y cuando termine los 1000 años pasará esto y esto y lo otro. Y aparte, hermanos, porque ya el fundamento anterior ya lo hemos estudiado. Pero noten algo interesante. Vamos a ver Primera de Pedro 1, que esto no les pude explicar ayer por falta de tiempo. Cerca de Apocalipsis, al final, Primera de Pedro capítulo 1, dice el... Vamos al capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Una vez que estemos en Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leer primeramente el versículo 3 al 5. Leamos primeramente el versículo 3 al 5. ¿Y por qué yo les estoy leyendo esto, hermanos? Les comento por qué. ¿Para quiénes son las profecías? ¿Para beneficio de quién son las profecías, hermanos? ¿Del mundo? No, hermanos. No. Es para edificación de la iglesia. ¿Sí? Es para edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver algo interesante. Si bien es cierto, la profecía sirve para todos, se entiende de que cualquiera puede estudiar profecías, ¿sí? Pero Dios siempre le daba primordialmente la profecía para que su pueblo sepa lo que va a acontecer en el futuro y sepa cómo prepararse. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Qué hermoso, hermanos, porque nosotros nos vemos tan defectuosos, pero les hago una pregunta, hermanos. Por más defectuosos que ustedes se vean o se sientan, ¿alguien les puede volver a cambiar la mente para que se vuelvan al mundo? Ya nadie, hermanos. Nunca más te vas a sacar la verdad que Dios ha puesto en tu mente.
¿Por qué? Como tú te entregaste de corazón a Cristo y Él te regeneró en una esperanza viva, ahora tu mente tiene esa esperanza y ve el futuro. Por fe ve el futuro y siempre tu mente está estructurada en base a lo que viene en el futuro. Por eso es que somos adventistas del séptimo día. ¿Y adventistas por qué? Porque esperamos el advenimiento de Cristo. Y es más, así tú vayas y peques y te vayas al mundo, tú sabes que ya no te puedes sacar más la verdad porque eres sincero. El que no es sincero sí, apostata y se va. Pero el que es realmente sincero nunca más se puede sacar eso que Dios ha puesto por su Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón. Por eso noten lo que dice, hermanos, según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Aquí está, hermanos, cuando venga lo perfecto. ¿Por qué es cuando venga lo perfecto que estudiábamos ayer? Porque es una herencia incorruptible, perfecta. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Cuando esa salvación en Cristo Jesús sea manifestada en el último tiempo, recibiremos la herencia inmarcesible, incontaminada. Hay una herencia celestial aquí para el hermano Rogelio, para el hermano Darío que nos están visitando. Es bueno que sigan estudiando la Biblia porque hay una herencia para ustedes. Cristo con su sangre ganó una herencia para ustedes, para nosotros. Y es tan hermosa esa herencia que es incorruptible, no puede contaminarse, ni tampoco se va a marchitar nunca más, pero será manifestada en el postrero tiempo, en los últimos tiempos. Y ahora noten lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? ¿Cuándo va a venir lo perfecto, hermanos? Cuando venga Cristo, cuando Cristo sea manifestado. Y noten lo raro. ¿Se han dado cuenta de algo? En los versículos 3 al 5 y en el versículo 7 está hablando de Cristo y de su reino y de su mundo venidero inmarcesible, que es lo perfecto que vendrá. ¿Se dan cuenta o no? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5 y versículo 7, está hablando de lo perfecto que vendrá. ¿Y qué es lo perfecto que vendrá? Cristo con su herencia incorruptible, inmarcesible, que no puede contaminarse, que no puede marchitarse y que está reservada en los cielos para nosotros. Está reservada en los cielos para nosotros. Hermano, no dejes que nadie te quite esa herencia. Que el mundo no nos quite esa herencia. Que la tontería no nos quite esa herencia. Que el pecado no nos quite esa herencia. Que la negligencia no nos quite esa herencia, porque pronto, en el postrímero tiempo, será manifestada esa salvación de Cristo. Y te digo en serio, hermanos, te estoy diciendo en serio, es una herencia preciosa, incontaminada, incorruptible, y que no se marchita como todas las cosas que ustedes ven acá. Nosotros nos marchitamos, nuestra salud se marchita, nuestro cuerpo se marchita. Nosotros nos marchitamos, nuestra ropa, nuestra casa, nuestro auto, todo, hermanos, se marchita. Pero lo que Dios te va a dar en el cielo no se marchita nunca, hermanos. Entonces lo que yo les acabo de leer habla de lo perfecto que vendrá, que es Cristo, su reino y su mundo venidero. Pero ahora noten, versículo número 9 al 12. En el versículo 9 al 12 ahora te habla de las profecías que son para nosotros, para el pueblo de Dios. Y presten atención,
versículo 9 al 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud, dice así, hermanos, de la cual salud los profetas que profetizaron. Ven que ahora, mientras estamos en esta tierra, profetizamos en parte hasta que venga lo perfecto. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Lo perfecto que vendrá, hermanos, también tiene que ver con las glorias que disfrutaremos en el cielo. Versículo 12, y noten, hermanos, y a esto quería llegar yo, al versículo 12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. ¿Y por qué dice que administran para nosotros? Al decir que administran para nosotros, está diciendo que administraban para la iglesia. No es necesariamente para los cristianos del último tiempo, no, sino para la iglesia generalmente a lo largo de todas sus dispensaciones. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia de Dios se divide así, hermanos. La iglesia de Dios es esto, ¿verdad? Aquí tenemos el año 1 de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí tenemos la iglesia del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta es la dispensación del Antiguo Testamento. Y esta es la dispensación del Nuevo Testamento. Y a su vez, esta tiene sus divisiones, hermanos. La iglesia del Antiguo Testamento tiene la primera parte, que es la dispensación, la iglesia de los patriarcas, ¿o no, hermanos? Que llega hasta, desde el Génesis hasta Jacob. Acá sería Jacob. Después viene, con las tribus de Israel, hermanos, viene acá la otra parte que llegaría hasta acá, que sería cuando comienza la etapa de Jesucristo, que serían las tribus de Israel. Estaba la parte de los patriarcas y aquí estaba la parte de las tribus de Israel y después lo que tiene que ver con el pueblo judío en sí. Pero a esto se le llama como la época mosaica. La época mosaica, hermanos, cuando ya se forma el pueblo de Israel y Dios le da las tablas de la ley a través de Moisés. Tenemos la época de los patriarcas y la época mosaica. Y en el Nuevo Testamento tenemos ¿cuánta iglesia, hermanos? Tenemos las 7 iglesias. ¿Sí, hermanos? Las 7 iglesias del Nuevo Testamento. Hay 7 períodos. Momentáneamente ahora no importa si no conocen eso. Pero desde Cristo hasta, hermanos, hasta la segunda venida de Cristo tenemos 7 períodos eclesiásticos, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Tenemos un período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, sexto período y séptimo período. Y de todos esos períodos, hermanos, las iglesias que tuvieron toda la verdad fueron la iglesia de Éfeso y la iglesia adventista. ¿Sí? El último período en el cual estamos viviendo nosotros es el período de la iglesia de Laodicea, que va desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Y la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, va desde el año 31 de la era cristiana, ¿sí?, hasta aproximadamente el año 100 de la era cristiana. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bien. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que la profecía era para la iglesia, siempre ha sido para la iglesia. En realidad los profetas, dice, no recibían la revelación para guardársela para ellos mismos, sino para servir y enseñar y transmitir las revelaciones que ellos recibían de Dios. Dice, no es para nosotros,
Si bien es cierto, decían los profetas, nosotros somos salvos por Jehová, somos salvos por Cristo, somos salvos por el Mesías que habrá de venir, pero no somos egoístas. Dios no nos ha dado esto para nosotros, sino para la iglesia. Y por lo tanto la profecía le sirve a la iglesia. Por eso es que conocemos en parte y profetizamos en parte, porque es en beneficio para nosotros, para la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba cuando el pueblo de Dios no tenía profecías? Sabían, hermanos, que aquí viene una paradoja también. ¿Qué iglesias de las 7 iglesias tuvieron don de profecía? Exactamente. El don de profecía lo tuvieron la primera iglesia, el período de Éfeso, o sea, todas las iglesias de la primera centuria, y la última iglesia, la iglesia adventista, que tiene, hermanos, el don de profecía a través de Elena de White. Y también, y este es un misterio que también les cuento ahora para que sepan, no tan solamente, hermanos, el espíritu de profecía, sino que el espíritu de Dios, el espíritu profético, también se revela ahora, actualmente, en todo el mundo a través de muchos hermanos cuando por ahí les da sueños. Yo me acuerdo que me cansaba de leer, hermanos, El Misionero. ¿Han visto en la escuela sabática El Misionero? He leído muchas historias de adventistas en todo el mundo que tenían sueños, que se le aparecían ángeles. ¿Por qué? Porque el espíritu profético, aunque no reciban el don de profecía, el espíritu profético se manifiesta. La iglesia adventista es la única que hoy en día tiene el espíritu de profecía, o sea, tiene a Elena de White. Y cuando el espíritu profético se quiere manifestar en alguien, se manifiesta aunque no reciba el don de profecía, ¿se entiende? Capaz que por ahí va Inés o va el hermano Rogelio y se acuesta a dormir esta noche y el Espíritu Santo quiere darles un sueño. Pero no significa que sean profetas ni que tengan el don de profecía. Sueños Dios le puede dar a cualquiera a quien Él vea necesario darle. Dios le dio a Nabucodonosor sueños. Y Nabucodonosor era un pagano. Y le dio a muchos otros, que ya después vamos a estudiar el tema de los sueños, ¿sí? Eso es interesante estudiar en profundidad. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios no tiene profecía? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el pueblo de Dios no tiene profecía? Vamos a ver, Salmo 74, versículo 9 al 11. En el Salmo 74, y ya van a ver, yo ahora les estoy leyendo todo esto, pero ya van a ver por qué les doy todo este fundamento bíblico y a dónde es que quiero llegar. En el Salmo 74, y a mí me gustan, ustedes saben que yo soy muy técnico para predicar. A mí me gusta ser técnico y sistemático porque me gusta presentar puramente Biblia. Puramente Biblia. Salmo 74, versículo 9 al 11 dice así. En el Salmo 74, versículo 9 al 11 dice, no vemos ya nuestras señales. O sea, hubo un tiempo en Israel que se quedaron sin profeta y noten cómo andaban. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Hermanos, ¿qué tal era cuando no había profecía en el pueblo de Israel? ¿Sufrían o no sufrían? Nosotros estamos contentos porque la tenemos a Elena de White que nos dejó escrito todos sus libros, ¿verdad? Pero aún así les hago una pregunta. Si Elena de White estuviera viva y fuera joven, ¿no sería hermoso hoy en día? ¿Saben lo que sería que en todas las revistas adventistas, que se da todos los meses o cada trimestre, las diferentes tipos de revistas que se publican en la iglesia, que aparezcan artículos de un profeta inspirado a nivel mundial? ¿Ustedes creen que sería lo mismo? ¿Saben lo que sería que cada mes o cada trimestre surjan los escritos de un profeta inspirado pero actualizados para el día de hoy? Todos los adventistas estarían contentos y esperaríamos la revista adventista para ver qué pasa cada trimestre y qué se nos viene anunciando. Gracias a Dios tenemos el espíritu de profecía escrito, pero no lo tenemos vivo. Hermanos,
Cuando no hay profeta viviente, se sufre, hermanos. Gracias a Dios nosotros zafamos porque Dios nos ha dejado escrito muchas cosas que ya son suficientes para que el pueblo adventista siga adelante. Pero yo digo, qué lindo sería tener un profeta viviente actualmente en la iglesia adventista, que cada trimestre o cada mes escriban artículos. ¿Saben qué, hermanos, lo que sería eso? Los estudiosos de la profecía estarían atentos a las noticias que se van dando. Proverbios capítulo 29, versículo 18. En Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice lo siguiente. Por eso es que estas clases, hermanos, son un poco largas, porque ven que hay que ir analizando todas estas cosas. Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice así. Noten, hermanos, sin profecía el pueblo será disipado. ¿Se dan cuenta? No lo digo yo, está escrito ahí. Ahí está escrito. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Entonces, la profecía fue dada para beneficio nuestro, porque nosotros somos beneficiados con la profecía. El pueblo de Dios es beneficiado con la profecía. Y por eso es que también profetizamos y conocemos. Pero profetizamos en parte y conocemos solamente en parte. Pero la profecía, hermanos, la profecía es para beneficio nuestro, para beneficio de la iglesia. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 13, que es el versículo que hemos estado estudiando ayer y vamos a repasar. En 1 de Corintios capítulo 13, 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12, dice lo siguiente. En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12, dice así. La caridad nunca deja de ser, por eso tenemos que amar a Dios, hermanos, y tenemos que amarnos mutuamente los unos a los otros, porque eso no deja de ser. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. Y yo pregunto, ¿y cuándo se van a acabar? ¿Cuándo se van a acabar las profecías? Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo y traiga todo lo que es perfecto. Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Cuando dice que la ciencia ha de ser quitada, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, razonemos con madurez. Significa que la adquisición de conocimientos no va a ser terrenal sino celestial. La adquisición de conocimientos terrenal cuesta muy mucho, hermanos. Hay que sentarse, a mí me duele la nuca, me duele la espalda, me duelen los ojos, me duele la vista, me canso de tanto estudiar, hermanos. ¿En el cielo va a ser así? ¿Vamos a andar con dolor de vista, dolor de cabeza de tanto estudiar? No. La adquisición de conocimiento terrenal no es lo mismo que la adquisición de conocimiento celestial. Aquí lo que me está diciendo es que la adquisición de conocimiento terrenal será quitado para que venga la adquisición de conocimiento celestial, que como dice el conflicto de los siglos, en su último capítulo dice, la adquisición de conocimientos no cansará la mente. Lean bien el último capítulo del conflicto de los siglos. No se cansarán nuestras facultades de hacer la voluntad de Dios. No se cansarán nuestras facultades de adquirir tanto conocimiento. Hablaremos con Cristo. Hablaremos con toda la jerarquía de ángeles. Hablaremos con todos los miles y millones de habitantes que están en los millones de mundos. Pero sí será quitada la profecía terrenal y la adquisición de conocimientos terrenales, está diciendo, para que venga la adquisición de conocimiento celestial. Entonces dice, hermanos, y la ciencia ha de ser quitada. Y ahora el versículo 9, hermanos, es interesante lo que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando dice, ¿por qué dice, hermanos, en parte conocemos y en parte profetizamos? Porque para conocer hay que estudiar, hay que decodificar, hay que hacer diagramas, hay que buscar fechas,
hay que convertir números, hay que convertir días, hay que convertir años, hay que convertir meses, hay que convertir tiempos. Entonces, por eso es que hay que conocer en parte. Cuando va la hermana Inés o va el hermano Pocho y van a estudiar la Biblia, es lindo y ustedes conocen plena... Claro que es lindo estudiar la Biblia, pero me refiero a esto. ¿Le es fácil conocer la Biblia? No, hay que orar, hay que estudiar, hay que sentarse, hay que clamar a Dios, hay que decodificar, hay que comparar texto con texto para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, profetizamos en parte y conocemos en parte, porque cuesta adquirir el conocimiento. Qué lindo sería, ¿no? Que yo quiero conocer la Biblia, digo, qué lindo sería que baje Jesús y se ponga a explicarme todo y yo esté sentadito así lo más tranquilo y no me cueste nada. ¿Saben por qué dicen que profetizamos en parte y que conocemos en parte? Porque cuesta la adquisición de conocimiento terrenal, ya sea en lo religioso o en lo científico secular, todo cuesta acá. Todo cuesta. Todo cuesta. Por eso es que dice el libro de Eclesiastés que cuesta. Y disculpen que me desvíe, no sé si lo voy a encontrar el texto, pero vamos a Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. A ver si lo logro encontrar. Había un texto, hermanos, un texto que si ustedes me ayudan a encontrarlo, no es tema de ahora, pero hay un texto en Eclesiastés, si no lo puedo encontrar, yo lo voy a parafrasear. Bueno, el texto más o menos dice así, hermanos. El texto dice así, que la obra de Dios, que el hombre tiene que buscar la obra de Dios, que debajo del sol se hace. Y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. ¿Cómo dicen, hermanos? ¿Cómo me acaban de decir? Bien, muy bien. A ver, en Eclesiastés capítulo 1, dice, hermanos, el versículo número el 8 y el 13. El 8 dice, hermanos, todas las cosas andan en trabajo más de lo que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. Y el versículo 13 dice, y noten que Salomón escudriñaba o no escudriñaba las escrituras. Lo dice el último capítulo, que él buscó encontrar palabras de verdad y ¿qué cosa? Y escritura recta. ¿Se acuerdan? Escritura recta. Entonces, en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 13 dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupen. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? Y Salomón buscaba a Dios con sabiduría, quería entender todas las cosas, pero bajo estar regido por el Espíritu de Dios. Y dice que Dios ha dado este penoso trabajo para que lo busquemos también, para que nos mantenga activo intelectualmente. Entonces, hermanos, es otro tema, no me quiero detener porque si entro a explicarle lo que dice Eclesiastés ya me entro a desviar para otro lado. Pero si volvamos a 1 Corintios 13, hermanos. En 1 Corintios 13 dice así. En 1 Corintios 13 dice así. En los versículos 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué conocemos en parte? Porque nunca llegamos a conocer plenamente todo. ¿Y por qué en parte profetizamos? Porque hay que vivir sacando cálculos en las profecías. Si no, tendría que decir Pablo, profetizamos plenamente. ¿Saben lo que significa profetizar plenamente, hermanos?
que Dios diga, en tal día, en tal fecha va a ocurrir tal acontecimiento y van a pasar tal cantidad de años y en tal fecha, en tal estación, y el que va a surgir se va a llamar tal y tal y tal, y que dé con nombre y apellido. Eso es una profecía plena. Pero Dios tiene que esconder en misterios. Y les voy anticipando. Las dos próximas clases que vienen se llama ¿Por qué el mundo pseudo cristiano no entiende las profecías bíblicas? Yo ya di dos clases que para los hermanos que están escuchando pueden buscarla en los temas proféticos, múltiples temas proféticos. Ahí yo enseñé cómo interpretar las profecías, ¿se acuerdan? Dos clases que se llamaban cómo interpretar las profecías. Bueno, esto es otra cosa distinta. Esto se llama ¿por qué el mundo pseudo cristiano no puede entender las profecías? Qué lindo sería, ¿no?, que Dios dio una profecía. Y bueno, el cuerno pequeño va a ser tal institución, tal iglesia, va a estar gobernada por tales personas, esas tales personas se llaman así, se llaman asá, tienen tal apellido, van a nacer en tal tiempo, se van a vestir así, se van a cortar el pelo así, se van a dejar la barba así. Que sea una profecía plena, no en parte. No en parte. Qué lindo sería que Dios nos deje en la Biblia un conocimiento pleno y una profecía plena, cosa que todo, pero eso no puede ser. Y eso no puede ser, ya les voy a explicar por qué en las próximas clases. Entonces, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces yo retrocedo, hermanos. Vamos a 1 de Corintios 8. En 1 de Corintios capítulo 8 vamos a ver el versículo número 1 al 3. 1 de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 3. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 3 dice así: y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Y noten, todos tenemos ciencia, dice Pablo. Ahora yo pregunto, ¿esa ciencia era en parte o era plena? Era en parte. A pesar de que tenían una terrible ciencia por la potencia del Espíritu de Dios, el conocimiento era en parte. ¿Y saben por qué? Porque el contexto ahora la aclara. Fíjense bien. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Te gustó o no te gustó? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahí nomás. Volvamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo número 10. En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 10 dice así: mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Se va entendiendo, hermanos queridos? Y dice ahora el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí está hablando, hermanos, en profundidad de la niñez y de la madurez de hombre, haciendo una similitud profunda con el cambio que se va a producir cuando venga Cristo y seamos glorificados. Durante toda la experiencia cristiana, hermanos, que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida, hasta que venga Cristo seremos como niños. Dijo Cristo, haceos como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba el reino de Dios como un niño, del tal es el reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos algo así dijo Cristo. Y aquí Pablo está hablando en profundidad y hay que saber entender lo que dice Cristo. Dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hoy en día nosotros, con el conocimiento que tenemos acá en esta tierra, somos niños. Hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. Pero cuando se venga la madurez eterna, cuando Cristo nos transforme plenamente y lleguemos al conocimiento pleno, dice Pablo, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y yo pregunto, Pablo, ¿a qué te estás refiriendo con estas palabras profundas? Porque Pablo está hablando profundamente acá en el versículo 11, y ahora viene el 12 y lo explica. Ahora,
ahora, en este tiempo, mientras estamos acá en esta tierra, vemos por espejo en oscuridad, ¿se dan cuenta? Por más conocimiento que tengan, por más Espíritu Santo que tengan, hermanos, ahora vemos por espejo en oscuridad. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces ya no conoceré en parte, conoceré como soy conocido. Entonces, cuando nosotros estemos en el milenio, y yo esté con María José, esté con el hermano Pocho, le voy a decir, chicos, ¿y la profecía del milenio cuándo se va a cumplir? Y ellos me van a decir, y ya la estamos viviendo en el cielo. Ah, y estos 1000 años, ¿qué son? ¿Son simbólicos? ¿Hay que convertirlos? ¿Hay que traducirlos? Y no, porque ya las profecías se acabaron. La profecía fue quitada. Pero ¿y si estamos viviendo la profecía que se profetizó antes de que venga Cristo? Sí, pero esta es la única profecía, la de los 1000 años, que pasa la segunda venida de Cristo cuando ya viene lo perfecto y por lo tanto no necesita interpretación porque ya estamos conociendo plenamente. Ya no conocemos en parte, conocemos cara a cara. Y si estamos conociendo cara a cara y si estamos conociendo plenamente, ya no hay que interpretar, porque ¿cómo va a ser posible que vamos a estar en el cielo y vamos a tener que andar interpretando profecía? No puede ser eso, hermanos. ¿Se entiende, hermanos queridos? Bien. Bien, hermanitos, vamos a Isaías, otra cosa, cuando venga lo perfecto. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos 6 al 12. En Isaías capítulo 6, vamos rapidito porque se está haciendo tarde, hermanos, y hay algunos que tienen que partir para sus hogares. Entonces, vamos viendo Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan de la visión? Y ya van a ver cuando estudiemos divinidad, vamos a estudiar Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 dice, hermanos, algo sumamente interesante. Isaías capítulo 6, versículos 6 al 12. Y voló hacia mí, hermanos, noten, y voló hacia mí uno de los serafines, un ser celestial de mucho poder, hermanos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y presten atención, hermanos, a ver si se dan cuenta, ustedes que son boinas verdes estudiando Biblia y estudiando doctrinas y profecías, a ver si se dan cuenta de algo. Dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién nos irá o quién irá por nosotros? ¿Para qué tenía que ser enviado Isaías? ¿Para qué? Para profetizar, ¿o no? Isaías tenía que ser enviado porque el profeta Isaías, Señor, dice, pregunta a la divinidad y dice, ¿a quién enviaré yo y quién irá por nosotros en plural? Bueno, ese tema de divinidad no es el tema de ahora, pero ¿para qué? ¿Para qué la divinidad quería enviar? ¿A quién lo quería enviar? ¿A quién lo quería enviar? A Isaías. ¿Y a qué lo iba a enviar a Isaías? A profetizar. Pero ahora presten atención. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Presten atención, hermanos, versículo 11. Y yo dije, Señor, ¿hasta cuándo tengo que andar profetizando estas cosas? ¿Hasta cuándo tengo que ir a predicar y a enseñarle lo que vos me acabas de dar para que yo transmita? Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto,
hasta que Jehová hubiera echado lejos a los hombres y multiplicare en medio de la tierra la desamparada, pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Chicos, una pregunta sencillita. ¿Hasta cuándo tenía que predicar Isaías? Mejor dicho, el mensaje de él, ¿hasta cuándo tendría que quedar? Hasta que la ciudad quede desolada, hasta que el mundo quede desolada, hasta que las ciudades queden desoladas, hasta que los hombres de la tierra sean todos esparcidos. ¿Y cuándo se va a dar eso, hermanos? En la segunda venida de Cristo, cuando comienza el milenio. ¿Hasta cuándo entonces son las profecías? Hasta el tiempo del fin, hasta que venga Cristo. Y dice Jeremías capítulo 4, que eso ya lo vamos a estudiar después cuando estudiemos el tema del milenio. ¿Cuándo quedan las ciudades desamparadas? Cuando viene Cristo, destruye a todos los malos y queda la simiente santa, queda un pueblo de Dios en la tierra que es llevado al cielo, hermanos. Entonces no le dice, hermanos, Dios, profetiza para siempre. No, sino hasta que el mundo quede desolado. Hermanos queridos, ¿es hermosa la profecía bíblica o no? Es hermosa la profecía bíblica. Por eso es que dice que profetizamos hasta que venga lo perfecto y conocemos hasta que venga lo perfecto. Y después, hermanos, la única profecía de tiempo que queda para después de cuando viene lo perfecto son los 1000 años. Por lo tanto, ya no se le puede aplicar el principio de día por año, porque ya para ese tiempo conocemos completamente, conocemos plenamente, conocemos cara a cara, conoceremos como somos conocidos y ya no habrá que interpretar ninguna profecía. ¿Se entiende? Bien. Ahí, hermanos queridos, termina la explicación con respecto al milenio. Vamos a otra explicación. Daniel capítulo 10, que le van a sacar, ¿no? Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3. En Daniel capítulo 10, rapidito, hermanos, Daniel capítulo 10. Y les agradezco por el apoyo que me han dado para que demos esta clase, porque no la íbamos a dar porque estábamos ajustados y apretados ya con el tiempo, pero bueno, hemos podido estudiar. En Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3, es otro texto que le van a sacar para atacarlos. Y van a decir, ¿por qué aquí no le aplican el principio de día por año? ¿Me puedes prestar, hermana, por favor, tu versión? Tu versión, quiero leer una cosa de ahí. La versión del 60, voy a leer. En Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3, dice así. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. 3 semanas, ¿cuántos días son? 3 semanas, ¿cuántos días son? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. No entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Algún día le voy a explicar lo que significa eso. Bueno, pero le devuelvo acá la versión del 60, la versión revisada del 60 al hermano, y ahora yo voy a leer la versión antigua, que es la que tengo yo. En Daniel capítulo 10, versículo 1 al 3 dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A ustedes les van a sacar estos versículos, el versículo 1 al 3, para decirle, ay, ¿por qué acá no le aplican el principio día por año? Si día significa año, entonces ¿cuánto tiempo estuvo ayunando y orando Daniel y afligido? 21 años. ¿Ustedes se animarían a ayunar 21 años? Se mueren. ¿Y quién quisiera estar afligido 21 años y solamente, hermanos, comer migaja y ayunar? Nadie puede porque se muere. Entonces vienen nuestros críticos y dicen, ah, ¿por qué acá no le aplican el principio de día por año? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros?
Bueno. Pero la otra pregunta que yo te quería hacer, pero acá no está hablando de profecía. Muy bien. Ese sería el primer punto. Muy bien. Muy bien. Primero que acá no está profetizando. Ese es el primer punto. Bueno, ustedes dicen sí, pero aunque ustedes no crean, hay muchos cristianos que no saben cómo defender. Primer punto, no está profetizando, simplemente está contando una experiencia personal de él, ¿verdad? Segundo, voy a leer en mi versión antigua. El versículo 2 y 3 en la versión antigua dice así, hermanos, dice así. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por el espacio de 3 semanas, ¿sí? Y no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, noten hermanos, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días, dice el original antiguo. Hermanos, por eso es bueno, yo le aconsejo a todos los que estudian conmigo que busquen las versiones de la Biblia antiguas. Las versiones de la Biblia antigua pueden conseguir la versión de 1602, de 1909 o la versión del Oso de 1562, que son las mejores que hay para estudiar, que son para las investigaciones bíblicas. En el original hebreo dice así, no comí pan delicado, dice el versículo 3, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. ¿Saben lo que significa eso? Que no significaban años, sino que aclara el original hebreo que se refiere a semanas de días. Entonces tenemos dos fundamentos. Primero, que no se está profetizando, el profeta simplemente está contando una experiencia personal que le pasó. Segundo, el original hebreo dice que no son semanas de años, como dice Levítico, sino semanas de días. Entonces no se puede aplicar acá el principio de día por año. Bueno, ahí termina la explicación esa. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. En Daniel capítulo 9, versículo 27, dice así. Y el otro famoso caso, hermanos, era lo que yo comentaba recién con el hermano Fortuny, es lo que él también me contaba, que ha hablado con personas evangélicas, y es la famosa semana de la gran tribulación, que son los 7 años. Ellos agarran y cortan la última semana y la ponen en el tiempo del fin y le llaman los 7 años de tribulación. Y la 70ª semana dice, y en otra semana, esa otra semana ¿cuál es? La última semana, la 70ª. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Resulta de que los hermanos evangélicos atacan el principio de día por año de las 70 semanas nuestras, pero resulta que a la 70ª semana ellos sí le aplican el principio de día por año y la ponen en el tiempo del fin. Entonces, ¿cómo es eso? Ellos se les da una paradoja en ellos, donde dicen, no, el principio de día por año está todo equivocado, pero a la 70ª semana, que es la última, que es la número 70, sí le aplican el principio de día por año y lo ponen en el tiempo del fin y dicen, no, aquí sí simboliza día por año, y son 7 años de tribulación que están en el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hasta ellos se pisan y meten la pata y terminan reconociendo de una manera o de otra que el principio de año es verdadero? Y el ultimito, Daniel capítulo 8, versículos 26 y 27. Hermanos, hay muchos ataques contra el principio de día por año, pero todos los ataques que ustedes van a escuchar, hermanos, todos los ataques que ustedes van a escuchar ya son fáciles de explicar. Yo no les voy a explicar los otros ataques, porque los otros ataques ustedes solitos lo pueden responder. Yo les comento estos porque estos son los más difíciles. ¿Se entiende? Ya los demás son todos tonterías.
En Daniel capítulo 8, versículos 26 y 27, aquí es el último problemita que hay, que yo me he encontrado debatir con esto, y es lo siguiente. La visión, versículo 26, Daniel 8, 26, dice así: y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estos muchos días, ¿qué son? Muchos años. Pero vienen ellos y nos critican y dicen el versículo 27, noten: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y ellos dicen, entonces Daniel estuvo enfermo algunos años también. ¿Por qué ustedes acá dicen que estos días fueron días literales y los otros son días de años? ¿Por qué los adventistas dicen que en el versículo 27 son días literales y en el 26 son días de años? Bueno, ¿por qué? Leamos bien. Versículo 26. Y yo, Daniel, fui quebrantado. Aquí cambia la conversación y ahora habla Daniel. Y ya está contando una experiencia personal. Ya no está hablando el ángel. ¿No se dan cuenta, hermanos, que ya no está hablando el ángel? Y dice, y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado a causa de la visión y no había quien la entendiese. En el versículo 27 ya son días comunes de 24 horas, porque cambia el tono de la conversación y ahora Daniel comienza a hablar él y comienza a contar él cómo quedó después de que el ángel le explicó la visión. Ya no está hablando el ángel, está hablando él. ¿Se entiende, hermanos queridos y amados por el Señor? Esa es toda la clase que teníamos para hoy. Y le damos gracias a Dios por haber estudiado esta clase, porque creo que ha cerrado un poco más el círculo con la interpretación del principio de día por año, para demostrar que bíblicamente, o con el espíritu de profecía, o con la historia, como tú quieras, te podemos demostrar que este principio es correcto. Ahora, hay otro principio de día por año que es mucho más profundo, que yo ya no lo voy a tocar acá, sino que lo vamos a estudiar cuando hablemos de los 6.000 años de pecado, que eso es otra cosa más distinta, que también lo manejo al tema ese y vamos a estudiarlo más adelante. Y ahí vamos a utilizar la cronología de Ussher, para ver qué interesante que es cuando hablemos de los 6.000 años de pecado. Pero bueno, ¿a qué quería llegar con esto? En esta noche ha quedado un poco más clarificado la verdad adventista, hermanos. Entonces, cuando los católicos y protestantes nos critican, yo les diría que estudien mejor el principio de día por año y dejen de hablar tonterías. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a poder seguir adelante y a poder seguir grabando estas clases con las cuales muchos hermanos en todo el mundo están siendo bendecidos. ¿Qué les parece, hermanos queridos, si para terminar nos arrodillamos reverentemente para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre querido, porque por tu gracia y por tu ayuda y por el apoyo de nuestros hermanos hemos podido seguir estudiando. Te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos de todo el mundo y especialmente a los hermanos moderadores del Foro Adventista, que también están aprendiendo de estos temas y nos están apoyando también para que este mensaje pueda llegar a todo el mundo. Bendice también a los moderadores del Foro Adventista, a ellos y a sus familias, para que como líderes también puedan formar clases bíblicas y predicar tu palabra en todo el mundo. Quédate con nosotros, perdónanos nuestros pecados y te pedimos por favor que despiertes a nuestro pueblo. Te pedimos por todo nuestro pueblo en todo el mundo para que se animen a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te pedimos perdón por nuestros pecados, por Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén.